Vamos a empezar a trabajar con el siguiente problema y nos dice y cúbica menos 2xy cuadrada es igual a x cúbica y más 5x cuadrada y cuadrada menos y. Vamos a derivar todo lo vamos a derivar respecto de x, por lo tanto me quedaría la derivada de y cúbica respecto de x menos 2 veces x y cuadrada, su derivada respecto de x va a ser igual a la derivada de x cúbica y respecto de x más la derivada de 5x cuadrada y cuadrada respecto de x menos la derivada de y respecto de x. Ok, para empezar a hacer el proceso de derivación, lo que vamos a identificar, cuáles son las derivadas que vamos a hacer de forma directa y cuáles interviene una fórmula de derivación que es compleja. Por ejemplo, tenemos 2xy cuadrada. Este elemento lo vamos a resolver u por v. Tengo x cúbica y. Este elemento lo vamos a resolver por u por uy, u por u. Y este también 5x cuadrada. Si ustedes se fijan, estos dos elementos, como son dos variables, lo vamos a resolver por multiplicación. Por lo tanto, la derivada de y cúbica respecto de x nos va a quedar 3y cuadrada, pero como estamos derivando respecto de x, nos va a quedar la derivada de y respecto de x. Menos, esto va a ser u por v, va a ser 2x por la derivada de y cuadrada respecto de x más y cuadrada por la derivada de 2x respecto de x. Le voy a poner un corchete porque el signo negativo me va a afectar a todo. Va a ser igual a la derivada que va a ser x cúbica por la derivada de y respecto de x más y por la derivada de x cúbica respecto de x más 5x cuadrada por la derivada de y cuadrada respecto de x menos la derivada de y respecto de x. ¿Qué pasó, hijo? Ahí en el de 5x cuadrada por derivada de y cuadrada, ¿por qué primero puso x cúbica y cúbica y luego x cuadrada? Esta es la fórmula de u por v. Esta Bueno, que tengo al principio es u por v. Como es no, una multiplicación, por eso ah, primero pones el valor de u, que es x cúbica, luego el de v, que es y luego al revés, u de v por la derivada de u.
por eso se pone Ah, ok. No, yo digo en el principio, la de rojo. la de rojo. Ah, porque esta es tu función original. Esta es tu fórmula original, así viene en el problema. Lo que les comentaba, las funciones implícitas pueden tener las dos variables, tanto x como para y. Y como nosotros estamos derivando respecto de x, si tú te fijas, todo lo que tiene y se queda marcado como y. No hemos terminado en ese problema. Déjame lo termino y ahorita lo explicamos. No, pero es que le bajó un exponente. Por eso, derivé. No, Esta antes de derivar lo copió diferente. lo copié. Ah, bueno, vamos a dejarlo así y ya lo resolvemos. No pasa nada. Va. Ok, entonces íbamos en 5x cuadrada por la derivada de y, ahora más y cuadrada por la derivada de 5x cuadrada respecto de x, menos la derivada de y respecto de x. Vamos a continuar. Si ustedes se fijan, nuestra expresión se hizo un poquito más grande. Entonces nos va a quedar 3y cuadrada, 3y cuadrada, derivada de y respecto de x. La derivada de y cuadrada, ¿cuánto es? La derivada de y cuadrada nos queda 2y. Entonces vamos a tener 2x por 2y por la derivada de y respecto de x. Más, tengo la derivada de 2x, ¿cuánto es? 2. 2y cuadrada va a ser igual x cúbica, la derivada de y respecto de x, luego más la derivada de x cúbica, 3x al cuadrado. 3x cuadrada, y más la derivada de y cuadrada, 2y. 2y. y me va a quedar entonces 10x cuadrada y derivada de y respecto de x, y luego la derivada de 5x cuadrada, 10x. 10x, voy a tener más 10x y Profe, cuadrada menos la derivada de y respecto de x. ¿Qué pasó, Gus? ¿por qué 10x cuadrada? Ah, no, es 10x nada más. Perdón. Sí. Aquí me equivoqué. Y es 10x. 10x. Ok. Vamos a identificar los elementos y vamos a pasar todos estos que están aquí, los vamos a colocar de un lado para hacer un proceso de factorización. Entonces, como son términos semejantes, yo los puedo acomodar del lado que yo quiera, del lado izquierdo, del lado derecho de la igualdad. Yo los voy a acomodar del lado izquierdo, por lo tanto me va a quedar 3y cuadrada derivada de x respecto de y menos 2 por 2, 4xy de y respecto de x está sumando menos x cúbica de y respecto de x está sumando menos 10x cuadrada y de y respecto de x más de y respecto de x. Esto va a ser igual
Este está restando, perdón, le está sumando, lo voy a pasar restando. Menos 2y cuadrada. Los voy a identificar, que es este y este. Y me va a quedar entonces más 3x cuadrada y más 10x y cuadrada. Como estos términos son semejantes, este y este son semejantes, los puedo factorizar. Si yo los factorizo, me quedaría dy en dx, que es la derivada, paréntesis 3y cuadrada menos 4xy menos x cúbica menos 10x cuadrada y más 1. Esto es igual menos 2y cuadrada más 3x cuadrada y más 10x y cuadrada. Como todo este término que tengo aquí está multiplicando, lo puedo pasar dividiendo. Entonces me quedaría la derivada de y respecto de x para esa función va a ser igual a menos 2y cuadrada más 3x cuadrada y más 10x y cuadrada. Todo esto está dividido 3y cuadrada menos 4xy menos x cúbica menos 10x cuadrada y más 1. Y ese es nuestro resultado, jóvenes, de la derivada implícita. Acaban de ganar un hermoso like. Si ustedes observan, lo nuevo o lo diferente que vimos en el problema es que si yo tengo una variable diferente, en este caso y, voy a derivar, pero voy a siempre dejar indicado la derivada de y respecto de x. Este es lo nuevo. Entonces, como nota, vamos a poner lo siguiente. La derivada de y respecto de x va a ser igual a la derivada de la variable y, siempre indicando la x. Y las fórmulas o los elementos de la derivada, las fórmulas siempre van a ser las mismas. Son exactamente las mismas. Simplemente lo que vamos a dejar indicado es respecto de quién vamos a derivar. ¿Qué pasaría si en vez de derivar en función de x, derivo en función de y? Pues lo que voy a hacer es que en vez de dejar a la y marcada, voy a dejar a la x marcada, porque ahora va a ser la derivada de x respecto de la derivada de y. Y ahí cambian las condiciones. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, ¿Mande? de la derivada de y cuadrada sí sacó, por ejemplo, 2y. 2y, pero lo dejas indicado respecto de quién estás derivando. O sea que queda 2y de y sobre dx. Así es, aquí está, mira. Derivé la y cuadrada, pero dejé indicado respecto de quién estoy derivando. No la dejé ahorita. En este caso, aquí en el 2x, la derivada de x es 1, 2 por 1, 2, y te queda la y cuadrada sola. Por eso aquí no se queda marcado. Se va a quedar marcado siempre que tengas una variable diferente, en este caso y. Ok. O sea que, por ejemplo, podemos aplicar las otras fórmulas de derivación siempre y cuando dejemos, por ejemplo, dy sobre dx.
Así es. De hecho, así se tiene que hacer para poder darle solución a los problemas. Vamos a poner otro problema. Vamos a... Profe, Mande. yo tengo una duda. Ajá, dime. ¿Qué pasó? Al momento de sacar la derivada de y, ¿se queda igual o también se tiene que poner el 1? Pues yo les recomiendo que no le pongan el 1, que sería 1 por dy, y ese 1 siempre te va a estar causando problemas. Pero en el proceso de factorización, aquí en este proceso, si tú te fijas, ese 1 debe de estar aquí en el último elemento. Entonces, dy dx por 1 te da dy entre dx. Por eso aquí sí lo puse. Acuérdate que para que no lo andes arrastrando. Un número, un 1 en particular, en este caso el 1, multiplicado por cualquier valor, va a ser el mismo valor. Ahí no tienes ningún pierde. Ok, profe, gracias. Va que va. Vamos a ver otro. Vamos a ver un poquito más complicado, uno de división, para que ustedes vean cómo se tiene que hacer. Entonces, mi problema es el siguiente. Me dice que es x igual a 2x menos 3y sobre 2x más 3y. Entonces, vamos a derivarlo. Me va a quedar de la siguiente forma. La derivada de x respecto de x va a ser igual. Esto es una división de u entre v y nos va a quedar de la siguiente manera. Va a ser paréntesis 2x más 3y por la derivada de 2x menos 3y respecto de x. Menos va a ser 2x menos 3y por la derivada de 2x más 3y respecto de x. Todo esto está siendo dividido entre 2x más 3y elevado al cuadrado. La derivada de x respecto de x es 1, va a ser igual a 2x más 3y. Si tú te fijas, aquí te va a quedar el binomio. La derivada de 2x, ¿cuánto es? 2. 2. La derivada de 3y respecto de x. 3 por y, por la derivada de y sobre dx. Exactamente, 3 por la derivada de y respecto de x. Menos 2x menos 3y por la derivada de 2x. 2. La derivada de 3y más 3 por la derivada de y respecto de x. Sobre 2x más 3y al cuadrado. Hasta aquí se acabó cálculo diferencial y sigue el álgebra. Todo este término está dividiendo, lo voy a pasar, multiplicando, por lo tanto me va a quedar 2x más 3y, todo está al cuadrado, va a ser igual, este es un binomio, hay que resolver el binomio, 2 por 2, 4x, 2 por 3, más 6y, luego voy a tener 3 por 2, va a ser menos 6x de y en dx. Luego voy a tener 3 por 3, menos 9y dy
en dx. Luego, menos 2 por 2, vamos a tener 4x. Aquí le voy a poner un corchete porque me va a afectar todos los signos. Y voy a tener 2 por 2, 4, 2 por 3. Vamos a tener más 6x de y en dx menos 6x, perdón, 6y menos 9y de y sobre dx. Y cierro mi corchete. Como ese signo nos va a afectar a todo lo que está dentro del paréntesis, observen. Este es positivo y este es negativo. Este es positivo y este se va a volver negativo. Entonces, este es negativo y este se va a volver positivo. Este es negativo y este se va a volver positivo. Y nuestro resultado final, o nuestra característica final que vamos a tener para nuestro problema, pues es bien sencilla. Nos quedó 2x más y cuadrada, perdón, y al cuadrado es igual a 0. Ya está resuelto nuestro problema. Profe, Manden. ¿qué no? Ahí se queda Se escribirían igual los términos, ¿no? El que está dentro del corchete y el que está Ajá. fuera. Vamos a verlo. Déjenme lo Es que ahí corrijo. se equivocó porque es... A ver, vamos a ver. A ver. Vamos a ponerlos todos. Los 2x. 2 de 6x por dy sobre dx. Aquí ahorita lo vemos. Va a ser igual a 4x más 6y menos 6x de y de x menos 9y de y de x menos 4x, luego menos 6x de y en dx más 6y más 9y de y en dx. A ver, ahora sí vamos a eliminar los términos. Este sí se elimina con este. El 9. El El 9. 9 con este 9 y nos quedan los intermedios, ¿verdad? Entonces nos va a quedar nos va a quedar 2x más 3y al cuadrado va a ser igual a 6 y 6, 12y, y va a ser menos 12x de y entre dx. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, vamos a despejar. Está sumando, lo voy a pasar, restando, entonces me va a quedar 2x más 3y al cuadrado menos 12y es igual a menos 12x de y en dx. El menos 12 está multiplicando, lo voy a pasar, dividiendo. Entonces me quedaría 2x más 3y al cuadrado menos 12y sobre menos 12x, y esto es igual a dy entre dx. Ahí está, jóvenes. Ese es el resultado de lo que viene siendo la derivación de forma
implícita. Profe, ¿el 12Y no pasa como positivo? No, porque está positivo. Acuérdate que siempre pasan del lado contrario con su signo contrario. En No, este caso- perdón, el 12X. no, el 12X te lo llevas con todo y su signo, que es negativo, porque acuérdate que está multiplicando. Esta propiedad es la propiedad conmutativa. El negativo multiplica al 12, lo multiplica la X. Ujú. Entonces te lo tienes que llevar todo completo, así tal cual, dividiendo. Ok, gracias. ¿Va? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Ok. Entonces, ya pueden hacer los problemas que les mandé por WhatsApp para poder continuar. Si tienen alguna duda, envíen un mensaje. Estos problemas me los van a entregar hasta la próxima semana, de hoy en 8, que son del número 9 al 50. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Vale? Hasta la próxima semana, estos se entregan. ¿Vale, chicos? Sí. Está bien. Mejor, ¿verdad, profe? Entonces, Sí, el próximo del jueves. problema 9 al problema 50. Ajá, para el próximo jueves. Ok. ¿Va? ¿Vale, chicos? Profe, Mucho. Mande. ¿pudiera por favor hacer un despeje de, por ejemplo, 12X al elevado al cuadrado sobre DX? ¿Un despeje? Es que me perdí cuando se deriva de un Y cuadrada o Y elevada a una potencia sobre DX. Lo que pasa en ese caso, déjame te lo pongo como nota para no revolver el problema. Si tú tienes la derivada de y a la n respecto de x, que es una potencia, va a ser igual, va a ser n por y a la n menos 1 por dy respecto de x. O sea, esto en todas las fórmulas de derivación se va a aplicar, no solamente en potencia. Significa que si tú tienes una derivada de una variable que no sea x, esto que está al final, este elemento que es la derivada de la variable, esta es la variable que estás derivando y esta es respecto de quién estás haciendo tu fórmula de derivación. Acuérdate que si nosotros tenemos y igual a x, esta es tu variable independiente y esta es tu variable dependiente. Por eso si te fijas, cuando derivas respecto de y, te queda la dependencia, la independencia, que es x. Por eso les digo, las fórmulas de derivación son las mismas. Lo único que vas a agregar cuando estás derivando en función de y es que debes de dejar esto marcado. Si tienes y a la potencia, y a una raíz, el seno de y, el coseno de y, siempre vas a dejar al último respecto de quién estás haciendo tu proceso de derivación. Ok, gracias. ¿Sale? Sí. Entonces, Va a quedar, profe, chicos. entonces no se va a agregar ninguna fórmula. No, las fórmulas de derivación son exactamente las mismas. No se agrega ninguna fórmula. Te digo, solamente lo único que cambia es la variable respecto de quién estás haciendo tu proceso de derivación. Ok. ¿Va? Entonces, ahorita en un rato les subo el video para que lo tengan y se pongan a trabajar, jóvenes. Ok, profe. ¿Vale? Gracias. De nada, Gracias. chicos. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós.